Bienvenidos a Relatos desde el cementerio, donde los secretos más oscuros de los lugares que creíamos conocer cobran vida. Hoy les traemos 10 historias escalofriantes, desde tumbas olvidadas que expulsan humo negro, hasta figuras que aparecen rezando de espaldas en iglesias centenarias. Cada relato está basado en testimonios reales de sacerdotes que han sentido lo inexplicable muy cerca de ellos. Mantente atento hasta el final, porque cada historia te llevará más profundo al misterio, y algunas te dejarán mirando a tu alrededor con miedo, porque nunca se sabe que puede estar observándote desde las sombras. Si quieres seguir explorando estos secretos y acompañarnos en cada relato, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejarnos tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios del más allá directamente a tu pantalla. Historia 1. El humo negro que salía de una tumba olvidada en Lugo. Cada madrugada, cuando el silencio del cementerio de Lugo se apoderaba de todo y la niebla se mezclaba con los primeros rayos grises del amanecer, el padre Miguel caminaba con pasos lentos entre las tumbas antiguas. No era un cementerio cualquiera, allí yacían generaciones enteras, muchas de ellas olvidadas, con lápidas erosionadas por el tiempo, algunas sin nombre, otras con fechas que se remontaban a siglos atrás. Había algo en el aire que hacía que el corazón palpitara más rápido, una sensación de presencia que no podía explicarse. Fue durante una de esas madrugadas frías cuando lo vio por primera vez, un humo negro, denso y espeso, que surgía de una tumba sin nombre en la esquina más apartada del camposanto. No se trataba de la neblina habitual, sino de una sombra casi tangible que se elevaba lentamente hacia el cielo, como si la tierra misma respirara con lamentos antiguos. El olor era acre, a tierra húmeda y a ceniza, y aunque el padre Miguel cerraba los ojos, no podía ignorar el frío que le calaba hasta los huesos. Cada noche siguiente regresaba, impulsado por una mezcla de miedo y devoción, y el humo siempre estaba allí, siempre igual, como si esperara su presencia, como si quisiera comunicarse con él. Intentó investigarlo, rezó, bendijo la tumba, roció agua bendita, pero nada parecía dispersarlo. Al contrario, cada acción parecía intensificar la oscuridad que se elevaba. Los aldeanos comenzaron a murmurar historias antiguas, que un sacerdote hereje había sido enterrado allí, que un criminal sin nombre había sido sepultado sin bendición, que un espíritu inquieto reclamaba justicia. Miguel sentía que la sombra observaba cada uno de sus movimientos, y a veces creía escuchar susurros en latín antiguo que le helaban la sangre. Con el paso de las semanas, su sueño se vio perturbado, veía en sueños el humo arrastrándose fuera del cementerio, siguiendo caminos desconocidos, extendiéndose por los pueblos, cubriendo casas y caminos, y despertaba con la sensación de que algo dentro de él se había conectado con aquella presencia oscura. A veces, otros fieles que pasaban por allí temprano, guiados por la luz de la farola que apenas iluminaba el sendero, decían sentir un calor extraño, un aroma penetrante y veían como una bruma negra se movía sin viento, danzando entre las lápidas, como si estuviera viva. El padre Miguel comenzó a escribir todo en su diario, detallando cada movimiento del humo, cada cambio en su densidad, cada aparición fugaz de figuras que parecían surgir de la sombra. Sabía que estaba ante algo que iba más allá de lo físico, una manifestación de una pena antigua, de secretos enterrados que exigían ser escuchados. Cada día temía el amanecer, pero al mismo tiempo se sentía llamado a permanecer, a enfrentar aquella presencia que nadie más parecía notar. En sus misas matutinas, hablaba con voz temblorosa de la importancia de la memoria, del respeto a los difuntos olvidados, y del peligro de ignorar los lamentos que aún cruzan los límites de la muerte. Y así, noche tras noche, el humo negro continuaba elevándose, un recordatorio inquietante de que incluso la muerte puede esconder secretos que desafían toda explicación humana. Un susurro de lo desconocido que parecía decir, no me olvides, aunque todo el mundo lo haga. Si quieres seguir explorando estos secretos y acompañarnos en cada relato, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejarnos tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios del más allá directamente a tu pantalla. Historia 2. La niña que sonreía desde la fotografía en Veracruz. En Veracruz, un pequeño pueblo rodeado de manglares y calles empedradas, existía una vieja iglesia que albergaba un cementerio casi olvidado por los años y por las historias de sus habitantes. Entre las tumbas desgastadas y los nichos cubiertos de musgo, había una pequeña capilla donde el padre Andrés solía rezar cada madrugada, antes de que el sol comenzara a iluminar los tejados rojizos y el río reflejara la luz pálida del amanecer.
Fue durante una visita rutinaria al archivo parroquial cuando encontró algo que llamó su atención. Una fotografía antigua, enmarcada y polvorienta, de una niña de cabello oscuro y ojos grandes, que sonreía con una expresión que parecía demasiado sabia para su edad. El pie de foto solo decía Lucía, 1924 a 1930. Al principio, Andrés no le dio mayor importancia. Pensó que era solo una de esas imágenes que recordaban a los niños del pasado. Pero al llevar la fotografía a la capilla y colocarla sobre un pequeño altar de velas apagadas, sintió una presencia que le erizó la piel. Aquella sonrisa parecía observarlo, seguirlo con los ojos, y aunque intentó ignorarlo, algo en el ambiente cambiaba cada vez que estaba cerca de la imagen. Por la noche, mientras el viento golpeaba las puertas de la iglesia y las ramas de los árboles susurraban entre los muros antiguos, Andrés escuchó lo que primero creyó eran pasos suaves. Se giró y no vio a nadie, pero al mirar de nuevo la fotografía, notó que los labios de la niña parecían más curvados, como si la sonrisa se hubiera intensificado. Con el paso de los días, sucedieron cosas más inquietantes, objetos desaparecían del altar, las velas se consumían más rápido de lo normal, y una sensación de frío húmedo recorría la capilla cada vez que la fotografía estaba cerca. Andrés comenzó a investigar sobre Lucía, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. La niña había fallecido trágicamente en un accidente cerca del río, su cuerpo nunca fue recuperado completamente, y según los relatos de viejos vecinos, la habían enterrado en una tumba sin nombre, que ahora se encontraba en el extremo más olvidado del cementerio. Las noches se volvieron más intensas, durante los rezos, la voz de un niño parecía susurrarle su nombre, y la luz de la luna proyectaba sombras que se movían de manera extraña sobre las paredes. Andrés empezó a documentar cada aparición, cada cambio en la expresión de la fotografía, y pronto se dio cuenta de que la sonrisa de Lucía no solo cambiaba, sino que también parecía reflejar emociones que él mismo no sentía, tristeza, miedo, desespero, y en ocasiones un destello de risa traviesa. Los feligreses comenzaron a notar su obsesión. Algunos afirmaban escuchar una risa infantil en la capilla cuando el padre estaba solo. Otros decían sentir pequeñas manos rozando los hombros mientras caminaban por el cementerio. Una noche, decidido a enfrentar aquello, Andrés llevó la fotografía al nicho donde supuestamente yacía Lucía, cubierto de tierra húmeda y hojas secas. Colocó la imagen frente a la tumba, encendió velas y comenzó a rezar con el corazón acelerado. Entonces, algo imposible sucedió, un viento helado recorrió el cementerio, apagando las velas y levantando la tierra alrededor de la tumba. La fotografía tembló en sus manos, y por un instante, los ojos de la niña parecieron mirar directamente a los suyos, llenos de una tristeza infinita y una esperanza silenciosa. Andrés sintió que la capilla, el cementerio y la misma tierra estaban intentando comunicarle un mensaje que no podía entender del todo. Desde aquella noche, cada amanecer traía consigo nuevas señales, la fotografía a veces aparecía en diferentes lugares del altar, las velas encendidas sin explicación, y la sonrisa de Lucía cambiaba según la emoción que él mismo sentía en su corazón. Andrés comprendió que no estaba solo, que la presencia de la niña se había entrelazado con su vida, y que su labor como sacerdote ya no solo consistía en guiar a los vivos, sino en escuchar y acompañar a los que nunca tuvieron descanso. Cada visita al cementerio, cada rezo en la capilla, era una batalla entre la devoción y el miedo, entre la realidad y aquello que desafiaba toda lógica humana. Y así, noche tras noche, la niña seguía sonriendo desde su fotografía, recordando a todos que incluso la muerte no podía silenciar un espíritu que deseaba ser recordado, que anhelaba que alguien escuchara su historia, que el tiempo y el olvido no podían borrar su presencia inquietante y persistente. Andrés aprendió a vivir con aquella sonrisa, consciente de que algunas almas no descansan, y que en los lugares donde la muerte y la memoria se cruzan, los vivos deben mantener los ojos abiertos y el corazón preparado para lo imposible. Si quieres seguir explorando estos secretos y acompañarnos en cada relato, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejarnos tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios del más allá directamente a tu pantalla. Historia 3: El ataúd que se escuchaba golpear en Kansas. En un pequeño pueblo de Kansas, alejado de carreteras principales y rodeado por vastos campos de maíz que se mecían con el viento, existía un cementerio antiguo donde la mayoría de las tumbas databan del siglo XIX. Era un lugar silencioso, donde el crujir de la madera de los bancos y el susurro de las hojas eran los únicos sonidos que interrumpían la quietud de la tierra.
El padre Samuel, encargado de la parroquia local, era un hombre de fe sólida, acostumbrado a oficiar misas y bendecir las tumbas con devoción, pero aquella historia desafiaría todo lo que había conocido. Todo comenzó cuando los trabajadores del cementerio le informaron de un acontecimiento extraño. Durante la preparación de una tumba, escucharon golpes suaves provenientes de un ataúd que ya había sido enterrado hacía semanas. Al principio, Samuel pensó en la posibilidad de un error humano, tal vez alguien golpeando la tapa al mover la tierra, pero la insistencia de los trabajadores y su expresión de miedo lo hicieron ir al lugar. Esa noche, acompañado solo por la luz de su linterna y el resplandor lejano de la luna, caminó hacia la tumba en cuestión. Al acercarse, escuchó con claridad los golpes, 3 golpes precisos, seguidos de un silencio absoluto, y luego otros 3. No había viento, ni animales cercanos, ni señales de que alguien más estuviera allí. El corazón del padre se aceleró, pero su fe le dio la fuerza para arrodillarse junto a la tumba y comenzar a rezar. Cada palabra parecía retumbar en el aire, y con cada rezo, los golpes se repetían, como si alguien dentro del ataúd estuviera respondiendo a sus palabras. La tierra bajo sus manos temblaba ligeramente, y un olor a humedad y madera vieja llenaba el aire, mezclándose con la sensación de miedo que lo recorría desde los pies hasta la cabeza. Los días siguientes, Samuel decidió investigar la historia del difunto, un hombre llamado Jonathan Hayes, que había muerto repentinamente a los 35 años, conocido en el pueblo por su carácter reservado y por haber llevado una vida solitaria. Los registros indicaban un entierro sin incidentes, bendecido por el sacerdote anterior, sin indicios de enfermedad contagiosa ni de tragedia violenta. Sin embargo, la persistencia de los golpes sugería algo imposible, que alguien dentro del ataúd seguía vivo, o que su espíritu estaba atrapado, buscando comunicarse. Samuel comenzó a pasar noches enteras junto a la tumba, rezando, rogando a Dios por la paz de Jonathan, pero los golpes continuaban. A veces, sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad, que sombras borrosas se movían entre las lápidas, y que un frío intenso descendía desde la tierra, envolviendo todo el cementerio. Intentó todo, bendiciones adicionales, agua bendita, palabras de alivio, incluso exorcismos menores, pero nada parecía detener aquel fenómeno. Cada golpe que escuchaba era un recordatorio de que la muerte no siempre llega en silencio, y que los secretos enterrados bajo la tierra pueden reclamar atención de maneras que desafían toda lógica. Los vecinos empezaron a notar su obsesión, y algunos afirmaron que durante las noches en que Samuel vigilaba la tumba, podían oír los golpes desde sus casas, temblando en la penumbra de sus habitaciones, mientras otros afirmaban ver la tierra de la tumba moverse ligeramente, como si respirara. Con el tiempo, Samuel comprendió que debía documentar todo meticulosamente, cada golpe, cada hora en que ocurría, cada cambio en el clima y en la sensación del aire. El ataúd se convirtió en un misterio que trascendía la comprensión humana, un recordatorio de que la muerte puede ser solo el comienzo de una historia mucho más inquietante. Durante los días siguientes, cada vez que mencionaba a los muertos en sus homilías, la sangre volvía, más abundante, casi pulsante, como si la cruz misma respirara con dolor y exigiera ser escuchada. Los feligreses empezaron a percibir cambios sutiles, algunos juraban ver sombras moviéndose detrás de los vitrales, otros afirmaban sentir sus manos frías al tocar los bancos, y todos coincidían en que la atmósfera de la iglesia había cambiado. La devoción se mezclaba con un temor profundo, un respeto silencioso por aquello que no comprendían. Emilio se sintió llamado a investigar a fondo, fue a los archivos del pueblo, leyó diarios antiguos, cartas y documentos e incluso habló con ancianos que recordaban historias transmitidas de generación en generación. Descubrió que cada muerte súbita de jóvenes en la historia del pueblo coincidía con momentos en que la cruz había sangrado, según los relatos. Comprendió que no se trataba solo de un fenómeno físico, sino de un llamado a la justicia y a la memoria de aquellos que habían partido sin recibir consuelo ni reconocimiento. Decidió entonces oficiar misas más largas, rezar con fervor, bendecir cada rincón de la iglesia y hablar con los vivos sobre la importancia de recordar a los muertos con amor y respeto. Cada vez que lo hacía, la sangre disminuía, aunque nunca desaparecía por completo, como si la cruz guardara una tristeza perpetua, una exigencia de que la fe y la compasión se mantuvieran vivas entre los habitantes. Los días se mezclaban con las noches en un ciclo de devoción y misterio. Emilio entendió que aquel fenómeno no era un castigo, sino una lección, que la muerte no es un olvido,
que los recuerdos y los sentimientos no desaparecen y que algunas manifestaciones sobrenaturales surgen para recordarnos nuestra responsabilidad con los que han partido. La cruz sangrante se convirtió en un símbolo silencioso, en un recordatorio de que la fe verdadera implica enfrentar lo inexplicable con valentía, que la devoción no siempre protege del miedo, y que en los lugares donde lo sagrado y lo misterioso se encuentran, los vivos deben aprender a escuchar los susurros de la historia y los lamentos de quienes no encontraron descanso. Emilio, a pesar del temor y la incredulidad de algunos, siguió asistiendo al altar cada noche, rezando, temblando, sintiendo la sangre descender y comprendiendo que la fe, a veces, se prueba en los momentos más oscuros, cuando la realidad y lo sobrenatural se funden en un solo estremecimiento que recorre la iglesia y penetra en el corazón de todos los presentes. Si quieres seguir explorando estos secretos y acompañarnos en cada relato, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejarnos tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios del más allá directamente a tu pantalla. Historia 5: El cementerio que aparecía en sueños en Sonora. En el árido desierto de Sonora, donde el sol quema la tierra durante el día y la noche se llena de un silencio absoluto, existía un pequeño pueblo que parecía detenido en el tiempo. Sus calles polvorientas y casas de adobe guardaban secretos antiguos, y sus habitantes vivían con la certeza de que ciertas historias no podían ser contadas en voz alta. Fue allí donde el padre Ricardo comenzó a notar un patrón inquietante. Varios feligreses, antes de morir repentinamente, aseguraban haber soñado con el mismo cementerio desconocido. Al principio, pensó que eran coincidencias, producto de la imaginación de enfermos o ancianos, pero la repetición del relato lo obligó a prestar atención. Cada sueño era similar: un cementerio rodeado de árboles retorcidos, con lápidas sin nombre, caminos que se curvaban de manera imposible y un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido del propio corazón. Los vivos describían sentir la presencia de alguien observándolos entre las sombras, y una bruma ligera que cubría las tumbas como si el aire mismo estuviera lleno de susurros. Ricardo decidió documentar cada relato con meticulosidad, tomando notas de fechas, nombres, edades y descripciones exactas de los sueños. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. No solo coincidían los detalles del cementerio, sino que algunos describían lápidas con símbolos que él mismo reconocía de antiguos rituales funerarios, usados por culturas que habían habitado la región siglos atrás. Una noche, mientras revisaba los diarios de sus feligreses, recibió una carta de la familia de un joven que había fallecido inesperadamente. En sus últimos días, el muchacho había soñado con el mismo cementerio, caminando entre tumbas antiguas, y había hablado de una figura que lo llamaba por su nombre, una sombra que parecía esperar su llegada. Ricardo sintió una punzada de inquietud. Decidió visitar la región descrita en los sueños, recorriendo los caminos de tierra y los ranchos abandonados. No encontró cementerios oficiales ni registros de tumbas. Sin embargo, cada noche, al dormir en su parroquia, el cementerio aparecía de nuevo, más nítido que nunca, con su bruma, sus senderos imposibles y esa sensación de ser observado. Con el paso del tiempo, Ricardo comenzó a percibir cambios en su propia vida. Despertaba con marcas de polvo en los pies, como si hubiera caminado entre tumbas durante la noche, y un aroma a tierra húmeda lo acompañaba al despertar. La sensación de presencia aumentaba, y en ocasiones podía escuchar pasos sobre la madera de la iglesia, aunque estuviera solo. Intentó rezar, realizar bendiciones y purificaciones, pero los sueños persistían, cada vez más claros, más cercanos a la realidad. Era como si el cementerio quisiera comunicarse con él, o con aquellos que estaban por partir, para preparar su tránsito, para advertir o para cobrar cuentas pendientes con la vida. Una madrugada, decidió permanecer despierto, vigilando la iglesia con velas encendidas y agua bendita a su alcance. Sintió que la temperatura bajaba drásticamente, y de pronto, un murmullo como de cientos de voces se elevó desde el suelo, llenando el espacio de un lamento colectivo. Las velas parpadearon y una bruma fina comenzó a llenar el altar, y aunque no había viento, el aire se movía, arrastrando un frío que calaba los huesos. Ricardo entendió entonces que el cementerio de los sueños no era un lugar físico, sino un espacio entre la vida y la muerte, donde las almas esperaban ser escuchadas, donde los secretos del pasado emergían para recordarnos que la muerte no siempre es silenciosa. Cada feligrés que moría antes de soñar con él había sido tocado por esa presencia, y aquellos que regresaban de los sueños lo hacían con un miedo inexplicable y un respeto profundo hacia lo invisible.
Ricardo comenzó a ofrecer misas especiales, rezos prolongados y vigilias nocturnas, documentando cada detalle, hablando con los vivos sobre la importancia de la memoria y la atención a los presagios, consciente de que su labor ya no solo consistía en guiar a los vivos, sino en acompañar a los que se preparaban para cruzar hacia lo desconocido. Con el tiempo, entendió que el cementerio en sueños era un puente entre mundos, un lugar donde la fe se enfrentaba al misterio, y que solo la atención, la devoción y la valentía podían mantener a salvo tanto a los vivos como a los que aguardaban su destino. La bruma, las sombras y los senderos imposibles continuaban apareciendo cada noche en sus sueños, recordándole que algunas presencias no descansan, que la muerte puede manifestarse de formas que desafían la lógica, y que en el corazón del desierto de Sonora, entre el polvo y la soledad, los secretos antiguos esperan ser escuchados por aquellos con fe suficiente para enfrentarlos y registrar sus susurros antes de que se pierdan para siempre. Historia 6 del niño que decía no estar muerto en Nevada. En un remoto pueblo de Nevada, rodeado por desiertos áridos y colinas que parecían interminables, existía una pequeña escuela rural que atendía a niños de familias dispersas por la región. Aquella escuela, con sus pasillos de madera crujiente y ventanas que dejaban entrar la luz polvorienta del desierto, se convirtió en escenario de un misterio que desafiaba toda explicación racional. Durante una excursión educativa al antiguo cementerio del pueblo, donde los ataúdes de madera oscura y las lápidas desgastadas contaban historias de generaciones pasadas, un grupo de niños comenzó a jugar cerca de una tumba cuya lápida estaba parcialmente rota. Fue entonces cuando uno de ellos, un niño de cabello castaño y ojos grandes y curiosos, señaló una tumba cercana y dijo con voz temblorosa: «Ese niño no está muerto». Los maestros y acompañantes lo miraron incrédulos, pensando que se trataba de un juego macabro o de la imaginación de un niño demasiado sensible. Sin embargo, cuando el padre Julián, sacerdote encargado de bendecir a los difuntos del pueblo, llegó para supervisar la excursión, escuchó las mismas palabras pronunciadas por aquel pequeño: «Él dice que no está muerto». Al acercarse a la tumba, notó que el nombre estaba apenas legible: Thomas Whitaker, fallecido 10 años atrás en un accidente que había conmocionado a toda la comunidad. Un escalofrío recorrió su espalda y, por un instante, el aire pareció detenerse. El viento, que normalmente arrastraba el polvo del desierto, cesó por completo. El niño continuaba señalando, insistiendo en que la voz de Thomas le hablaba desde la tierra, contándole cosas que nadie más podía escuchar. Julián, con mezcla de miedo y deber sacerdotal, se arrodilló junto a la tumba y comenzó a rezar, mientras el niño repetía las palabras que le susurraba la voz: «No estoy muerto, no me olviden, no estoy solo». Con cada frase, parecía que la tierra misma vibraba, como si un corazón invisible latiera bajo el suelo. A partir de ese día, Julián se vio envuelto en un misterio que no podía ignorar. Visitó la tumba en diferentes momentos, tanto de día como de noche, y en varias ocasiones escuchó golpes suaves bajo la tierra, susurros apenas audibles y una sensación constante de ser observado. Intentó estudiar los registros, hablar con la familia de Thomas y con vecinos que recordaran los acontecimientos de hace una década, pero todos coincidían en que no había explicación posible. Thomas había sido enterrado, marcado como muerto, y aún así, de algún modo, su presencia persistía. Cada noche, Julián documentaba lo que veía y escuchaba. Los sueños lo atormentaban, veía a Thomas caminando entre las tumbas, jugando con otros niños que también habían desaparecido, y escuchaba su risa mezclada con llantos, como un eco de vida atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La sensación de frío intenso, los murmullos de voces infantiles y el olor a tierra húmeda se hicieron constantes en la iglesia del pueblo, donde Julián pasaba largas horas rezando y buscando orientación espiritual. Los feligreses comenzaron a notar cambios, algunos sentían presencias detrás de ellos durante las misas, otros escuchaban pasos descalzos en el pasillo, y todos coincidían en que un niño invisible parecía caminar entre ellos, recordando a cada adulto que la muerte no siempre es definitiva y que ciertos espíritus permanecen atados a lo que dejaron inconcluso. Julián comprendió que no se trataba solo de un niño muerto, sino de un alma atrapada en la frontera entre la vida y la muerte, buscando ser escuchada, reconocida y acompañada. Cada rezo, cada vigilia nocturna y cada visita al cementerio se convirtió en un acto de fe y coraje, enfrentando lo inexplicable con devoción, intentando darle paz a Thomas sin romper el delicado equilibrio entre lo que es y lo que no debería ser. Con el tiempo, aprendió que la muerte no siempre llega con silencio, que algunas voces persisten,
buscando comunicación y recordándonos nuestra responsabilidad con los que partieron demasiado pronto. El niño de la tumba, invisible para todos excepto para aquel pequeño y atento testigo, continuaba hablando, recordando a Julián y a los vivos que la línea entre la vida y la muerte puede ser tenue, que algunos espíritus no descansan hasta ser escuchados, y que en el desierto de Nevada, bajo el sol abrasador y la luna silenciosa, el eco de lo imposible puede atravesar generaciones, susurrando la verdad que nadie quiere admitir, que a veces, aquellos que creemos muertos, en realidad, no lo están. Historia 7 del velorio que se repetía cada año en Zaragoza. En Zaragoza, una ciudad donde la historia y la modernidad conviven entre calles estrechas y plazas antiguas, existía un vecindario silencioso que los propios habitantes evitaban al caer la noche. Allí, en una casa de fachada descascarada y ventanas siempre cerradas, se repetía un fenómeno que nadie lograba explicar. Cada año, en la misma fecha, se escuchaban llantos, sollozos y cantos fúnebres que provenían del interior de la vivienda, como si un velorio estuviera ocurriendo, aunque no había registros de entierros ni de muertes recientes en la zona. El padre Javier, sacerdote encargado de varias parroquias cercanas, comenzó a interesarse en la historia cuando algunos feligreses acudieron a él, inquietos por los sonidos que rompían el silencio de la madrugada. Al principio pensó en bromas o en recuerdos colectivos de un evento pasado, pero la persistencia del fenómeno lo llevó a investigar con cautela. Decidió visitar la casa en la fecha exacta en que los vecinos aseguraban escuchar el velorio, y lo que presenció lo dejó sin aliento. Desde la ventana entreabierta se filtraba una luz mortecina, tenue y vacilante, y los lamentos eran claros, humanos, llenos de dolor y súplica. Nadie abría la puerta, nadie respondía a sus llamadas, y sin embargo, el sonido del llanto y del canto continuaba, como si los vivos y los muertos compartieran un mismo espacio invisible. Durante varias noches consecutivas, Javier se mantuvo observando, tomando notas, intentando comprender. Las voces parecían dirigirse a él, a veces susurrando nombres antiguos que apenas recordaba, y otras, repitiendo plegarias en latín con un tono que combinaba devoción y desesperación. La sensación de frío era intensa. Cada vez que un lamento resonaba, un aire helado recorría la calle, haciendo que las velas que llevaba se consumieran rápidamente. Los vecinos comenzaron a relatar detalles más perturbadores, figuras sombrías que se movían detrás de cortinas, luces que parpadeaban sin explicación, y el sonido de pasos que subían y bajaban las escaleras de la casa vacía. Al investigar los registros antiguos, Javier descubrió que, décadas atrás, en esa misma casa había ocurrido una tragedia, una familia entera falleció en circunstancias misteriosas, y aunque algunos cuerpos fueron enterrados, otros desaparecieron sin dejar rastro. La fecha en que se repetía el velorio coincidía exactamente con el aniversario de aquellos sucesos. Comprendió que no se trataba de simples recuerdos, sino de un fenómeno que conectaba lo pasado con el presente, de almas que no habían encontrado descanso y que cada año reclamaban ser recordadas. Decidió entonces realizar vigilias, rezar por los muertos y acercarse con respeto a la casa, buscando romper el ciclo del dolor. Sin embargo, cada año el ritual parecía insuficiente, los llantos continuaban, y la intensidad de los cantos crecía, llenando la noche con una mezcla de tristeza, reproche y súplica. Javier documentó cada detalle, el olor a cera quemada mezclado con tierra húmeda, el frío que descendía desde el techo hasta los pies, la sensación de ser observado desde cada rincón, y la certeza de que aquellos velorios no eran simples recuerdos, sino manifestaciones activas de un luto que trascendía la vida. Con el tiempo, comprendió que la casa se había convertido en un punto de conexión entre los vivos y los muertos, un lugar donde la memoria y la culpa se entrelazaban, y donde la fe debía enfrentarse al misterio con valentía y paciencia. Cada año, los sonidos eran más claros, y Javier entendió que los espíritus necesitaban ser escuchados, necesitaban un acompañamiento que trascendiera las oraciones habituales. Los feligreses, aunque temerosos, comenzaron a acompañarlo, comprendiendo que aquel fenómeno no era un castigo, sino una oportunidad de redimir, de honrar a los que habían partido sin justicia ni paz. La casa del velorio anual se convirtió en un símbolo silencioso de la memoria colectiva, de la conexión entre generaciones y de la necesidad de enfrentar lo inexplicable con devoción y respeto. Cada año, al sonar los primeros lamentos, Javier y los vecinos comprendían que la vida y la muerte están más entrelazadas de lo que imaginamos, y que los recuerdos no siempre descansan en silencio, sino que, a veces, regresan con fuerza, recordándonos nuestra responsabilidad de escuchar, acompañar y respetar a quienes permanecen más allá del velo de la muerte.
Si quieres seguir explorando estos secretos y acompañarnos en cada relato, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejarnos tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios del más allá directamente a tu pantalla. Historia 8 del ataúd que giró dentro de la cripta en Hidalgo. En Hidalgo, entre montañas cubiertas de neblina y caminos que parecían desaparecer en la oscuridad del bosque, existía una antigua cripta subterránea donde se enterraban los miembros de familias influyentes del pueblo. Sus muros de piedra estaban húmedos, cubiertos de moho y musgo, y un silencio absoluto reinaba, roto solo por el goteo lento del agua que se filtraba desde el exterior. El padre Lorenzo, sacerdote encargado de la parroquia cercana, había visitado la cripta en numerosas ocasiones para bendecir las tumbas y acompañar a los dolientes, pero nunca había presenciado algo que desafiara de manera tan directa su fe y su comprensión de la muerte. Todo ocurrió durante una tormenta intensa. Los relámpagos iluminaban por segundos los pasillos oscuros y los tronos de piedra donde se colocaban los féretros, y el sonido de la lluvia golpeando los tejados creaba un ambiente de tensión que parecía prolongar cada segundo. Lorenzo descendió a la cripta para verificar que todo estuviera en orden tras la tormenta, llevando solo una linterna y un crucifijo. Al llegar al final del corredor, donde reposaba un ataúd de madera oscura, cuidadosamente sellado y protegido con pesadas cadenas de hierro, notó algo que lo dejó sin aliento: el féretro había cambiado de posición. No estaba donde debía estar según los registros, giraba lentamente sobre sí mismo, como si buscara algo, como si respondiera a un llamado invisible. Su corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda, pero la devoción lo obligó a mantenerse firme. Comenzó a rezar, elevando oraciones de protección, mientras la tormenta afuera rugía con más fuerza, y cada palabra parecía resonar dentro de la cripta húmeda. A medida que pronunciaba cada plegaria, el ataúd continuaba girando, a veces con movimientos bruscos, otras con una lentitud inquietante que hacía que cada segundo pareciera eterno. Lorenzo observó que la madera estaba intacta, sin signos de manipulación externa, y que las cadenas de hierro permanecían firmes, sin alteraciones. No había evidencia de que alguien hubiera entrado, y aún así el ataúd se movía como si tuviera vida propia. Decidido a comprender, el sacerdote comenzó a investigar la historia del difunto, un joven llamado Ricardo Mendoza, conocido por su carácter rebelde y sus conflictos familiares, fallecido años atrás en circunstancias poco claras, cuya cripta había permanecido cerrada desde su entierro. Algunos vecinos contaban historias de discusiones y secretos familiares que jamás se resolvieron, y que parecían haberse quedado atrapados en la memoria de aquel joven, como si su espíritu reclamara justicia o compañía. Durante días, Lorenzo regresó a la cripta, a veces acompañado por feligreses, otras en completa soledad, y siempre encontraba el ataúd en posiciones distintas, girando hacia lugares específicos de la cripta, como si respondiera a algo que solo él podía percibir. El aire se volvía denso, cargado de un olor a tierra húmeda y madera antigua, y una presencia invisible parecía observar cada uno de sus movimientos. En varias ocasiones, escuchó susurros apenas audibles, palabras incompletas que resonaban dentro de la cripta, mezcladas con un frío intenso que descendía desde el suelo hasta sus pies. Lorenzo comprendió que no se trataba solo de un fenómeno físico, sino de un mensaje, de un lamento que trascendía el tiempo, de un espíritu atrapado entre la vida y la muerte que buscaba ser escuchado. Comenzó a realizar rituales más profundos, rezos prolongados, encendido de velas, bendiciones y exorcismos menores, documentando cada giro del ataúd, cada cambio en la temperatura, cada sonido extraño. Con el tiempo, entendió que la cripta no era solo un lugar de descanso, sino un espacio donde lo mortal y lo sobrenatural se encontraban, donde los secretos, las culpas y los deseos incumplidos podían manifestarse de formas que desafiaban toda lógica. Los feligreses comenzaron a percibir los cambios, algunos sentían presencias al entrar en la cripta, otros escuchaban el crujir de la madera mientras caminaban por los pasillos, y todos coincidían en que algo más que la muerte habitaba aquel lugar. Lorenzo comprendió que su labor ya no consistía únicamente en guiar a los vivos, sino en mediar con aquellos que no habían encontrado descanso. Cada giro del ataúd, cada murmullo y cada sensación de frío intenso le recordaba que la fe debía enfrentarse a lo imposible con valentía, y que los muertos, a veces, no permanecen en silencio. Así, noche tras noche, el ataúd continuaba girando dentro de la cripta, y Lorenzo, temblando pero firme en su fe, rezaba por Ricardo Mendoza y por todos los que,
Atrapados entre la vida y la muerte, necesitaban ser escuchados, recordándole a él y a los vivos que la muerte no siempre es un descanso, y que ciertos secretos pueden permanecer activos durante generaciones, reclamando atención hasta que sean comprendidos y liberados. Historia 9. La figura que oraba de espaldas en Barcelona. En Barcelona, entre calles estrechas llenas de historia y edificios que habían visto pasar siglos de secretos y tragedias, existía una iglesia antigua conocida por sus vitrales coloridos y su acústica que amplificaba incluso el susurro más leve. El padre Miguel, encargado de oficiar las misas de difuntos, había pasado años guiando a los fieles en la oración, pero lo que estaba a punto de presenciar desafiaría toda lógica y pondría a prueba su fe como nunca antes. Todo comenzó una fría tarde de noviembre, durante la misa de Todos los Santos. Al preparar el altar y revisar que todo estuviera en orden, Miguel notó una presencia extraña entre los bancos. Una figura oscura, alta, vestida con una túnica que parecía desgastada por el tiempo, que se mantenía de pie al fondo de la iglesia, sin girarse, con la espalda completamente hacia el altar. Al principio pensó que se trataba de un feligrés que había llegado tarde, pero al mirar de cerca, notó que no había rasgos visibles, ni cabello, ni manos. Solo la silueta de un cuerpo humano que parecía flotar ligeramente sobre el suelo de piedra. A medida que iniciaba la misa, la figura permanecía inmóvil, orando de espaldas, repitiendo palabras que Miguel no podía escuchar claramente, aunque sentía una vibración en el aire que hacía temblar levemente las velas del altar. Los fieles, absortos en la ceremonia, no parecían notar nada extraño, pero Miguel sentía un peso en el pecho, una mezcla de temor y fascinación que lo mantenía en constante alerta. Cada vez que mencionaba el nombre de algún difunto o elevaba la hostia, la figura parecía responder con un ligero movimiento de hombros, como si su oración tuviera fuerza propia, como si un vínculo invisible conectara su plegaria con el altar y los vivos presentes. Durante varias misas, Miguel intentó acercarse, hablar con la figura, tocarla, pero al hacerlo, desaparecía instantáneamente, dejando solo un aire frío y el tenue aroma a incienso mezclado con tierra húmeda. Decidió entonces investigar la historia del lugar y de quienes habían fallecido en circunstancias trágicas cerca de la iglesia. Descubrió que, décadas atrás, un sacerdote joven había muerto inesperadamente en la parroquia mientras oficiaba una misa de difuntos, y su cuerpo nunca había sido encontrado. Los archivos hablaban de una presencia inexplicable, de velas que se encendían solas y de murmullos que recorrían la iglesia cuando nadie estaba, pero nadie podía explicar qué sucedía realmente. Con el tiempo, Miguel comprendió que la figura que oraba de espaldas no era un ser maligno ni un simple fantasma. Era un espíritu atrapado entre la vida y la muerte, cumpliendo un ritual imposible, buscando cumplir con su deber incluso después de su desaparición física. Cada misa que Miguel oficiaba se convirtió en un acto de observación y respeto, debía mantener la calma, no alarmar a los fieles y acompañar la oración de aquel espíritu que parecía devoto hasta la obsesión. Los días siguientes, la presencia comenzó a manifestarse con mayor intensidad, el frío recorría toda la iglesia, el eco de sus plegarias resonaba en los muros antiguos y, en ocasiones, los vitrales proyectaban sombras que no coincidían con la luz exterior, mostrando la silueta de aquel ser que seguía de espaldas, orando con fervor inquebrantable. Miguel documentaba cada detalle, la posición exacta de la figura, la duración de su oración, la reacción de las velas, el frío que descendía, los murmullos apenas audibles. Entendió que estaba frente a un fenómeno que trascendía la muerte física, una manifestación de fe que no podía ser ignorada ni comprendida completamente. La figura se convirtió en un recordatorio silencioso de que la devoción verdadera no siempre se expresa de manera convencional, que la vida y la muerte pueden coexistir en un mismo espacio y que algunos espíritus permanecen para cumplir con lo que nunca pudieron concluir. Con cada misa, Miguel sentía como la oración de aquel ser invisible impregnaba la iglesia, creando un ambiente de reverencia y temor, enseñándole que la fe no es solo para los vivos, sino también para aquellos que, atrapados entre mundos, continúan su camino espiritual con fuerza inquebrantable. La figura de espaldas seguía allí, un misterio que desafiaba la razón y la comprensión, recordando que en la ciudad de Barcelona, entre historia y modernidad, lo sobrenatural y lo sagrado podían entrelazarse, y que algunos espíritus, aunque invisibles para la mayoría, seguían orando, vigilando y recordando que la devoción verdadera no conoce límites ni fronteras entre la vida y la muerte. Historia 10 del cementerio sin registros hallado en Michoacán.
En Michoacán, entre montañas cubiertas de niebla y caminos rurales que se perdían entre campos abandonados, existía un terreno donde nadie recordaba haber visto un cementerio. Sin embargo, durante la construcción de una nueva iglesia en un pequeño pueblo, los obreros comenzaron a excavar y se encontraron con tumbas antiguas, cuidadosamente alineadas pero sin cruces, lápidas ni registros de ningún tipo. La noticia llegó al padre Andrés, un sacerdote acostumbrado a bendecir los terrenos y acompañar a los feligreses, pero que jamás había enfrentado algo tan desconcertante. Al llegar al lugar, sintió un frío intenso que parecía ascender desde la tierra recién removida, un aire pesado y cargado de silencio, como si el terreno mismo contuviera secretos que se resistían a ser revelados. Las tumbas eran simples cavidades en la tierra, algunas con restos que habían conservado su forma, otros con esqueletos casi intactos, colocados de manera meticulosa, como si alguien los hubiera ordenado con cuidado, pero sin ninguna marca que identificara a los difuntos. Andrés comenzó a investigar la historia del lugar, preguntando a los ancianos del pueblo, revisando archivos parroquiales y registros históricos, pero no encontró nada, ni noticias de entierros, ni documentos de epidemias, ni historias de tragedias que pudieran explicar la existencia de aquel cementerio oculto. Cada vez que visitaba el terreno, sentía presencias invisibles, pasos que no correspondían a los obreros, susurros apenas audibles que parecían emerger de la tierra, y un olor penetrante a humedad y descomposición mezclado con un aroma indefinible, como si la propia tierra respirara. Durante los días siguientes, los feligreses comenzaron a reportar sueños extraños. Veían sombras caminando entre las tumbas, escuchaban lamentos que parecían reclamar justicia y sentían la sensación de ser observados. Andrés decidió permanecer en el terreno durante la noche, encendiendo velas y rezando para comprender lo que ocurría. A medianoche, la niebla cubrió el lugar, y entre los árboles y montículos, figuras indistintas comenzaron a moverse, siguiendo caminos invisibles entre las tumbas. Susurros de nombres, fechas y plegarias incompletas llenaron el aire, y un frío glacial descendió desde la tierra, cubriendo a Andrés de pies a cabeza. Comprendió entonces que aquel cementerio no era común, era un lugar donde las almas habían quedado atrapadas, donde los muertos esperaban ser reconocidos y acompañados, y donde los vivos debían aprender a escuchar para poder ayudarlos a encontrar descanso. Cada excavación revelaba más cuerpos, siempre organizados de manera silenciosa, sin marcas ni signos visibles, y Andrés comenzó a percibir patrones. Los esqueletos formaban círculos o líneas, como si contaran historias que él debía interpretar, mensajes que trascendían el tiempo y la comprensión humana. Con el paso de los días, decidió realizar vigilias nocturnas, rezando por cada tumba y hablando en voz alta con los espíritus, buscando su consentimiento y su paz. Los murmullos se intensificaban al principio, luego se calmaban, y en ocasiones, sombras etéreas aparecían alrededor de las velas, inclinándose en un gesto silencioso de agradecimiento o reconocimiento. Andrés entendió que la fe debía enfrentarse a lo inexplicable, que la oración no solo servía para los vivos, sino también para aquellos que no habían sido registrados, que habían sido olvidados por la historia pero no por el destino. Con cada noche que pasaba, el terreno dejaba de ser aterrador y se transformaba en un espacio sagrado, un recordatorio de que la muerte no siempre es visible y que los secretos antiguos pueden permanecer ocultos durante siglos, esperando ser revelados y honrados. Los feligreses comenzaron a acompañarlo, llevando flores, velas y palabras de recuerdo, comprendiendo que la memoria colectiva y la devoción podían otorgar paz incluso a aquellos que nunca habían tenido un lugar reconocido en la tierra de los vivos. Andrés documentó cada hallazgo, cada sombra, cada susurro y cada sensación de frío, consciente de que aquel cementerio sin registros no era solo un descubrimiento arqueológico, sino un portal hacia lo desconocido, un lugar donde la historia y lo sobrenatural se entrelazaban, recordando a todos que el respeto por los muertos trasciende documentos, lápidas y nombres, y que incluso en el silencio de la tierra olvidada, la vida de los que partieron sigue resonando, pidiendo ser escuchada y acompañada hasta que puedan descansar finalmente. Si quieres seguir explorando estos secretos y acompañarnos en cada relato, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejarnos tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios del más allá directamente a tu pantalla.